bienvenidos a otra clase de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. Agradecemos a todos los docentes, estudiantes que nos están acompañando y a todas las personas que nos ven desde la señal de Teleantioquia. Bueno, hemos estado trabajando la parte de trigonometría. El día de hoy vamos a trabajar lo que son las identidades. Entonces vamos a retomar un poquito las identidades básicas que ya habíamos visto en clases anteriores, vamos a recordarlas y a partir de ellas vamos a demostrar algunas otras identidades. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar lo que es verificación de identidades trigonométricas. Entonces tenemos lo siguiente, las identidades trigonométricas, hay que recordar que una identidad es una igualdad de dos expresiones matemáticas que se escriben diferente, pero que al darles cualquier valor a las variables, siempre va a dar el mismo resultado a izquierda o a derecha. Entonces acá tenemos una igualdad y cada vez que vamos reemplazando a la derecha y a la izquierda, siempre va a dar el mismo resultado. Ya nosotros habíamos visto algunas identidades básicas, por ejemplo habíamos visto que tangente de un ángulo θ era igual a seno de θ sobre coseno de θ. Entonces, ¿cuál es la idea? Si esto es una identidad es porque al reemplazar ángulos en este lado da el mismo resultado que reemplazarlos a este lado. Hay que tener en cuenta que hay veces tenemos divisiones, entonces hay algunos ángulos que no se pueden reemplazar en las expresiones. Por ejemplo, en este caso tenemos que excluir todos los ángulos donde el coseno de θ sea 0, ¿cierto? No podemos reemplazar ángulos donde el denominador justamente nos dé 0. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando veamos cómo se verifican las identidades, van a haber algunos ángulos que no se pueden reemplazar en ninguno de los dos lados de la expresión. Entonces, normalmente esos ángulos se excluyen como tal del ejercicio, y lo que uno hace es verificar las identidades para realmente los ángulos que sí se pueden reemplazar. Bueno, entonces vamos a recordar un poco las identidades. Habíamos dicho que esas tres primeras eran las identidades pitagóricas, y cuando vimos funciones circulares vimos que justamente ahí se formaba un triángulo rectángulo, y por medio de Pitágoras llegábamos a estas tres expresiones. Bueno, fuera de eso tenemos estas que tenemos acá, que hay unas que son las recíprocas. Sabemos por ejemplo que secante es 1 sobre coseno. Todas estas identidades se pueden comprobar utilizando las definiciones de funciones circulares. No olviden por ejemplo que habíamos dicho que coseno de un ángulo era igual a x sobre r, donde r era la distancia del origen al punto que estábamos tomando con coordenadas x y y. Seno de θ es igual a y sobre r, el r como es mayor que 0 no habrían restricciones, y tangente de θ es igual a y sobre x. No solamente teníamos estas tres, teníamos también las recíprocas. Entonces, a partir de estas y teniendo que r cuadrado era igual a x cuadrado más y cuadrado, a partir de estas definiciones uno podía comprobar cada una de estas identidades que llamamos identidades trigonométricas fundamentales. Bueno, la clase pasada estuvimos trabajando lo que fue a que era igual seno de una suma o una resta, coseno de una suma o resta y la tangente, estas tres. Y nos quedó pendiente mirar la de ángulos dobles. Entonces, recordemos un poquito, si ustedes tienen seno de una suma o resta, miren que acá el signo se va a mantener. Si acá es una suma, se mantiene la suma, si es una resta, acá viene una resta. Y sería seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, coseno del primer ángulo por el seno del segundo. Entonces aquí se va mezclando, cuando es seno de una suma o una resta, se va mezclando lo que es el seno y el coseno de cada uno de los ángulos.
Y cuando tengan coseno de una suma o una resta, miren que si acá tienen una suma, aquí ya va a aparecer una diferencia, o si tienen una resta, acá va a aparecer una suma. Y lo que se hace es primero escribir los cosenos de cada uno de los ángulos y después seno de cada uno de los ángulos. Ahora, tangente de una suma a una resta, lo que hace es, si acá era una suma, acá deja la misma suma, pero en el denominador pasa a ser una diferencia. Y si acá tenemos una resta, arriba deja el mismo signo que resta y abajo nos quedaría una suma. En este caso entonces tangente de la suma o resta de dos ángulos va a ser la suma o la resta de cada una de las tangentes sobre 1, acá dependiendo del signo, el producto de las tangentes. Ahora, estas tres que tenemos acá, a partir de ellas, podemos llegar a cada una de estas otras. Entonces eso es lo que vamos a hacer inicialmente. Vamos a ver de dónde salen cada una de estas identidades y luego vamos a resolver otro tipo de ejercicios. Entonces, inicialmente tenemos acá seno de 2 teta y me dicen que seno de 2 teta es igual a 2 seno de teta coseno de teta. Normalmente estos ángulos que aparecen aquí los llamamos identidades de ángulos dobles, porque en el fondo aquí me está apareciendo ya no el ángulo teta, sino 2 veces ese ángulo. Lo mismo que coseno, y por acá falta un 2, y lo mismo que tangente de 2 teta. Entonces vamos a verificar algunas. Tenemos lo siguiente, vamos a calcular seno de 2 teta. Entonces para hacer esta lo único que hay que tener en cuenta fue a qué es igual seno de una suma de dos ángulos. Si tenemos en cuenta el seno de 2 teta es igual a seno de teta más teta. Entonces miren que aquí ya aparece la suma de dos ángulos. Si utilizamos las identidades, esto va a ser igual a seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el seno del segundo ángulo por el coseno del primero. Pero observemos que como eran ambos el mismo ángulo, entonces esta expresión que aparece acá es exactamente esta misma. Entonces cuando ustedes, si observan, ahí esos son términos semejantes, se pueden sumar esas dos expresiones como son iguales, entonces va a quedar 2 veces la expresión, es decir, seno de teta, coseno de teta. Entonces miren que ahí ya salió la primera parte, porque seno de 2 teta es igual justamente a 2 seno de teta, coseno de teta. Esta es una de las identidades que aparecían ahorita en la diapositiva. Ahora, coseno de 2 teta. Coseno de 2 teta va a ser igual a coseno del ángulo teta más teta. Hacemos lo mismo que hicimos con seno y hay que recordar la identidad que es igual coseno de una suma. Esto va a ser igual al coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. Recordemos que primero va el producto de los dos cosenos. Si acá hay una suma, acá viene una resta. Seno de teta, seno del primer ángulo, seno del segundo ángulo. Pero coseno de teta por coseno de teta da coseno de teta al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar coseno de teta al cuadrado menos seno de teta al cuadrado. Ahora, ¿qué sucede? Que esto sería la otra identidad, pero normalmente en matemáticas esto tiene una notación. Normalmente ustedes se encuentran con que se escribe coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Entonces, cuando aparezca el 2 justamente ahí acompañando la función trigonométrica, lo que indica es que este coseno de teta está al cuadrado. Esta es otra de las identidades que aparece justamente en la diapositiva. Y la otra que hay que analizar es la de la tangente. Bueno, antes de esto, observemos algo. Acá tenemos coseno de 2 teta, está expresado en términos de coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Esta no es la única identidad que funciona para coseno de un ángulo doble.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos una identidad fundamental que decía que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. Entonces, perfectamente esta expresión que tenemos acá, la última identidad, se puede transformar toda en términos de seno de teta o toda en términos de coseno de teta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Y eso cómo se hace? De aquí podemos perfectamente despejar coseno cuadrado de teta y también podemos despejar seno cuadrado de teta. Por ejemplo, seno cuadrado de teta, ¿a qué es igual? Este coseno cuadrado que está ahí sumando pasa al otro lado a restar. Entonces es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Y esto que tenemos aquí podemos ir y reemplazarlo en la expresión. De igual manera tenemos que coseno cuadrado de teta, si ustedes lo despejan de la identidad fundamental, es igual a 1 menos seno cuadrado de teta. Y de ahí salen justamente las otras dos identidades que aparecen en la diapositiva. Entonces, ya teníamos que coseno de 2 teta, acabamos de encontrar que era coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Y vamos a reemplazar una de esas dos funciones trigonométricas para que me quede todo en términos de seno o todo en términos de coseno. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que es lo mismo que tener coseno cuadrado de teta menos, y vamos a reemplazar seno cuadrado de teta por 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces, de aquí destruimos paréntesis y resolvemos las operaciones. Entonces nos queda coseno cuadrado de teta menos 1, menos por menos nos queda más coseno cuadrado de teta. Esos dos cosenos podemos sumarlos, entonces nos va a quedar 2 coseno cuadrado de teta menos 1. Esta es otra de las identidades que aparecen. De manera similar puedo reemplazar, en vez de reemplazar seno cuadrado, reemplazar coseno cuadrado en esta expresión de acá arriba y justamente va a salir la otra identidad. ¿Sí? Entonces miren, en un momento acabamos de hacer esta, que es seno de 2 teta, es simplemente recordar a qué es igual, que esto es igual a seno de teta más teta, en cada una de las, pues y recordar las identidades que teníamos en la parte superior de suma. Ya resolvimos esta, ya hicimos esta también, ya sabemos que esta es simplemente transformar esta que está acá arriba, transformar todo en términos de seno de teta. Y nos quedó faltando calcular tangente de 2 teta. Entonces tenemos lo siguiente, a ver, pasemos por acá. Tenemos que tangente de 2 teta es igual a tangente de teta más teta. ¿Sí? Y recordamos las identidades de tangente. ¿A qué es igual tangente de una suma? Entonces va a ser igual a tangente del primer ángulo más la tangente del segundo ángulo, que es teta, sobre 1 menos tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo. Ahora lo que nos queda es simplemente simplificar, hacer operaciones. Tangente de teta más tangente de teta me queda 2 tangente de teta. Y en el denominador nos queda 1 menos tangente de teta por tangente de teta, nos queda tangente cuadrado de teta. Esa es la otra identidad que nos aparece en la diapositiva. Es justamente esta de acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Que utilicemos las identidades fundamentales que habíamos visto y utilicemos también estas para resolver otras identidades un poco más complejas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Verificación de identidades trigonométricas. ¿Cómo se verifica que algo sea una identidad trigonométrica? Entonces dice, consiste en dada una ecuación, es decir, tenemos una igualdad de dos expresiones donde nos aparecen
funciones trigonométricas. Y lo que vamos a hacer es transformar el primer miembro, es decir, el lado izquierdo de mi igualdad, lo vamos a ir desarrollando escribiendo expresiones equivalentes de tal forma que lleguemos a la expresión de la derecha. O vamos a tomar toda la expresión de la derecha, ir llevando las expresiones equivalentes hasta terminar justamente que me dé la expresión de la izquierda. En algunas ocasiones hay que trabajar los dos lados al mismo tiempo. Entonces es lo que justamente nos dicen por acá. Hay veces hay que trabajar ambos miembros de la ecuación para llegar a una identidad conocida. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, demuestre que seno de x más coseno de x sobre tangente cuadrado de x menos 1 es igual a esto, ¿sí? En algunos libros, en vez de utilizar el igual que normalmente se utiliza para ecuaciones, lo que hacen es utilizar tres líneas, justamente para decir que es una identidad, ¿sí? Entonces, en el fondo, ¿qué sucede? Cuando ustedes resuelven ecuaciones, ustedes están buscando qué ángulos, al reemplazar a la derecha y a la izquierda, da el mismo resultado. Aquí, como queremos ver que realmente esto es una identidad, lo que queremos no es buscar valores, porque si es una identidad, cualquier ángulo que ustedes reemplacen aquí, el resultado que dé a la izquierda tiene que dar lo mismo que a la derecha. La única consideración que uno tiene acá cuando resuelven identidades es excluir los valores que no se pueden reemplazar acá. Por ejemplo, miren que acá hay un denominador, entonces normalmente uno busca que el denominador sea diferente de 0. Y si ustedes recuerdan un poquito, la tangente de, por ejemplo, de 45 grados da 1. Entonces, si ustedes van y reemplazan al lado izquierdo el ángulo por 45, miren que no va a estar definido. Arriba me va a dar una cierta expresión, pero en el denominador me va a dar justamente 0. Y lo mismo sucede al lado derecho. Si ustedes reemplazan seno de 45 y coseno de 45, ambos daban raíz de 2 sobre 2. Entonces, cuando ustedes hacen la resta, que está ahí en el denominador, eso justamente va a dar 0. Entonces hay que eliminar el ángulo de 45 y todos los ángulos que sean coterminales con él, ¿sí? Entonces, cuando uno verifica identidades, las está haciendo teniendo en cuenta que va a excluir todos esos valores donde el denominador se hace 0, ¿sí? Ahora, ¿cómo se verifica esta identidad? Entonces, básicamente lo que uno hace es mirar ambos miembros, es decir, mira el lado izquierdo, el lado derecho, y mira en cuál de los dos puede realizar más operaciones. Estas operaciones las realizamos utilizando las identidades fundamentales que teníamos ahora. Entonces, si ustedes observan el lado derecho, tienen seno de x, coseno de x y coseno cuadrado de x. Lo único que podrían hacer en este lado es transformar, digamos, qué es coseno cuadrado de x. Pero si miran el lado izquierdo, miren que por acá, bueno, está seno y coseno, pero por acá aparece tangente cuadrado de x. Entonces podemos perfectamente pasar tangente en términos de seno y coseno y simplificar. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar cuál de los dos lados hay que empezar a trabajar o si hay que trabajar los dos a la par. Entonces vamos a reemplazar lo que es tangente de x. Entonces nos va a quedar seno de x más coseno de x, miren que escribe el mismo numerador, esto nos queda sobre, y el denominador, recordemos que tangente de x era igual a seno de x sobre coseno de x. Entonces vamos a reemplazar eso, solo que acá tengo tangente al cuadrado. Entonces cuando ustedes elevan tangente al cuadrado, toda esta fracción va a quedar al cuadrado. Entonces, esto nos va a quedar seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x menos 1. ¿Sí? Entonces miren, lo que estoy haciendo es trabajando el lado izquierdo de mi expresión. Ahora vamos a ver eso a qué es igual. Entonces algo que podemos hacer es justamente
esa resta de fraccionarios. Entonces trazamos la línea. El numerador va a quedar de nuevo igual, nos va a quedar seno de x más coseno de x. Y en el denominador, este 1 está sobre 1, hacemos suma de fraccionarios. En el denominador va a aparecer coseno cuadrado de x. Y en el numerador nos va a quedar lo siguiente. En el fondo lo que se puede hacer es, se puede ver que este denominador es la multiplicación de estos dos denominadores. Y para la parte de arriba, entonces simplemente es hacer la multiplicación en cruz. O recordar cómo se hacían fraccionarios. Por ejemplo, coseno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x nos da 1. Y ese 1 lo pasamos a multiplicar al numerador. Entonces en este caso nos va a quedar seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x dividido 1, nos queda coseno cuadrado de x por 1, me queda coseno cuadrado de x. Algo muy importante acá es que ustedes tengan en cuenta cuál es la línea principal de la fracción. Es decir, de entrada yo tenía esta fracción, este era el numerador, este es el denominador, por lo tanto miren que a medida que hacemos el ejercicio, esta línea siempre se mantiene mayor. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando hagamos las operaciones. Ahora, ¿qué hacemos? Observen que en el denominador aparece una fracción, que es esta sobre esta, y en el numerador solamente aparece esta expresión. Entonces lo que hacemos es completar la fracción del numerador y hacer la ley de extremos y medios. Entonces esto lo ponemos a dividir sobre 1. Ustedes saben que una expresión es igual a dividirla por 1. Y lo que hacemos es multiplicación de extremos y medios. Entonces multiplicamos este extremo con el de arriba, entonces nos va a quedar coseno cuadrado de x por seno de x más coseno de x. Y en el denominador nos va a quedar seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces miren que ya volvimos de nuevo a tener una sola fracción. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tratar de simplificar esta expresión de tal manera que logremos llegar a esto que queremos. Entonces miren que el coseno cuadrado de x que necesito en el numerador ya aparece. Miren que acá necesito un coseno cuadrado, pero en el denominador necesito que me quede esta resta. Entonces observemos algo. Si ustedes observan este denominador, acá hay una diferencia de cuadrados. Voy a continuar aquí debajo. Entonces el numerador se escribe igual, nos queda coseno cuadrado de x por seno de x más coseno de x. Y el denominador vamos a hacer esa factorización. Entonces esa diferencia de cuadrados es igual a tener seno de x, o sea, en un paréntesis escribimos el más, en el otro escribimos el menos, y le sacamos la raíz cuadrada a cada una de estas dos expresiones de aquí. La raíz cuadrada de seno cuadrado de x es seno de x, y la raíz cuadrada de coseno cuadrado de x es coseno de x. Coseno de x. Entonces, ¿qué observamos? Tenemos ya esto factorizado y aquí vemos que justamente esta expresión de arriba se puede cancelar, toda esta suma se puede cancelar con la suma que tengo acá abajo. Eso lo podemos hacer porque justamente las expresiones se están multiplicando. Entonces en este caso, al simplificar nos va a quedar justamente en el numerador coseno cuadrado de x y en el denominador nos está quedando seno de x menos coseno de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Miren que esto es justamente la expresión a la que queríamos llegar. Entonces lo que yo hice en este ejercicio fue tomar el lado izquierdo, es decir, tomar esta fracción
empezar a usar las identidades fundamentales, hacer operaciones. Entonces tenemos que esta fracción que hay acá es igual a esta, o es idénticamente esta es idénticamente esta con esta, y así sucesivamente hasta esta última. Por lo tanto, esta expresión que hay acá es idénticamente esta. Es decir, que ya tenemos que esto realmente es una identidad. Entonces, en este ejemplo desarrollamos el lado izquierdo hasta llegar al lado derecho. Bueno, en este tipo de ejemplos ya nos dicen qué lado hay que trabajar. Dice, transforma el primer miembro en el segundo en la siguiente identidad. Entonces ya nos están diciendo, empieza en el lado izquierdo para obtener justamente el lado derecho. Algo importante que hay que notar es que esta información no nos la tienen que dar, sino que uno mismo puede identificarla. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Invitamos a los docentes a que envíen la asistencia y a los televidentes para que vean la solución de uno de los problemas del libro de la gobernación. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos verificando identidades trigonométricas. No olviden los docentes y estudiantes de las instituciones enviar cada una de sus inquietudes sobre el tema que estamos trabajando el día de hoy. Recuerden enviar las preguntas a Twitter a @vamospalauniver o en Facebook Vamos para la Universidad. Bueno, entonces habíamos quedado en este ejercicio de que transforme el primer miembro en el segundo. Entonces, en este caso, como les decía, no es necesario que nos digan esta información. Perfectamente uno puede ver el ejercicio y mirar cuál es el lado que puede desarrollar. Si ustedes miran a este lado, no tenemos ninguna identidad que podamos reemplazar o alguna operación que se pueda resolver en ese lugar. Pero en este lado sí hay cosas que podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, vamos a tomar la expresión que es seno de x sobre seno de x más tangente de x. Normalmente cuando uno resuelve identidades va haciendo el procedimiento hacia abajo, solo que como acá no hay tanto espacio, entonces yo lo estoy haciendo de manera horizontal, ¿cierto? Entonces tomamos el lado izquierdo y vamos a utilizar identidades. En este caso miren que de nuevo aparece la tangente, entonces podemos reemplazar que tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Entonces nos queda que esto es seno de x sobre seno de x más seno de x sobre coseno de x. Listo, entonces miren, tomé el lado izquierdo y empecé a reemplazar identidades que ya tenemos. Ahora lo que hay que hacer es la suma de fraccionarios, es decir, acá nos queda seno de x sobre, este seno de x está sobre 1, entonces el denominador en este caso va a ser coseno de x. Y ahora multiplicamos en cruz. Entonces miren, como justamente el denominador es el producto de los dos denominadores, entonces directamente podemos multiplicar en cruz, es decir, seno de x por coseno de x, voy a escribirlo acá, seno de x coseno de x, más 1 por seno de x me queda seno de x. Entonces ya ahí tenemos la suma de fraccionarios. Miren que de nuevo en el denominador tenemos una fracción, completamos la del numerador y hacemos la ley de extremos y medios. Entonces multiplicamos los extremos, en este caso arriba nos va a quedar seno de x por coseno de x. Y en el denominador nos va a quedar justamente, este de acá se multiplicaría con el 1 que me queda la misma expresión. Entonces nos va a quedar seno de x, coseno de x más seno de x. Uy, bien. Entonces, ¿eso a qué es igual? Miren que en el denominador podemos perfectamente, ay Dios,
En el denominador podemos justamente sacar factor común, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos que, miren que hay dos expresiones, tenemos esta y tenemos seno de x, y en ambos términos se está repitiendo el seno de x. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar lo siguiente. Vamos a trazar la línea. El numerador queda igual, que sería seno de x por el coseno de x, y en el denominador entonces nuestro factor común es seno de x. Ahora, ¿por quién multiplicamos a este seno de x para que me dé seno de x coseno de x? Entonces justamente hay que multiplicarlo por coseno de x. Más, ¿y por quién multiplicamos al seno de x para que me dé seno de x por 1? Ahora de nuevo entonces aquí aparecen cosas que se están multiplicando. Podemos cancelar este seno de x con este seno de x y nos queda que esto es igual a coseno de x sobre 1 más coseno de x. Recuerden que cuando ustedes tienen una suma, no importa el orden en que ustedes escriban esa suma. Entonces tener coseno de x más 1 es lo mismo que tener 1 más coseno de x. Y esto es justamente a lo que queríamos llegar. Entonces, por lo tanto, como llegamos justamente a la expresión que queríamos, entonces tenemos que esta igualdad que aparece aquí es justamente una identidad. Bueno. Ahora dice, transforma el primer miembro en el segundo en la siguiente identidad. Entonces vamos a considerar la expresión del lado izquierdo. Una de las cosas que podemos hacer ya de entrada es esta raíz, como está aplicada toda una fracción, podemos repartirla a cada una. Esas son propiedades de radicación. Entonces en el ejercicio toda esta raíz nos va a quedar justamente igual a la raíz de 1 más coseno de alfa sobre la raíz de 1 menos coseno de alfa. Entonces lo único que hicimos ahí fue justamente la expresión de arriba es igual a la de abajo, solo que la raíz se reparte. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para resolver este ejercicio? Entonces aquí hay que hacer un pequeño truco, por decirlo así, que se hace en matemática. Normalmente las cosas que hacemos es, si ustedes suman una expresión, pueden sumar algo, pero si lo suman lo tienen que restar para que el ejercicio no cambie. O lo otro que normalmente se hace es multiplicar, en la expresión si multiplican tienen que dividir. Entonces aquí justamente como aparece una raíz, entonces vamos a multiplicar por la misma raíz. En este tipo de ejercicios hay que mirar por cuál raíz hay que multiplicar, ¿sí? Porque perfectamente alguien puede decir, no, yo quiero multiplicar por la de abajo, pero puede ser que al hacer esa no me dé justamente lo que yo quiero, ¿sí? Entonces aquí sí es como de ensayo, mirar si hay que multiplicar por esta misma raíz o por esta. En el fondo lo que vamos a hacer es lo que habíamos llamado la parte de racionalización, ¿cierto? Pero no solamente uno puede racionalizar el numerador, sino también el denominador. Bueno, entonces en este caso vamos a multiplicar por la misma raíz que aparece en el numerador. Es decir, vamos a multiplicar por raíz de 1 más coseno de alfa. Y abajo también vamos a multiplicar por la misma expresión. Entonces si yo multiplico tengo que dividir para que mi ejercicio no cambie, ¿sí? Entonces en el fondo esto que estamos haciendo es como racionalizar el numerador. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Vamos a hacer las multiplicaciones. Entonces la raíz de 1 más coseno de x por esa raíz de 1 más coseno de alfa, va a ser igual a 1 más coseno de alfa al cuadrado. Esos son por propiedades de potenciación. Y en el denominador vamos a multiplicar esas dos raíces. Entonces esto va a quedar justamente la raíz de 1 menos coseno de alfa por 1 más coseno de alfa.
Entonces ya también sabíamos que si yo tengo dos raíces multiplicándose, entonces justamente eso se puede llevar a una sola y multiplicar lo que está dentro. Bien. Entre las propiedades que habíamos visto en radicación, vimos que si yo tengo una raíz y esa raíz está al cuadrado, eso simplemente se cancela. Entonces en nuestro numerador nos está quedando solamente 1 más coseno de alfa. ¿Sí? Y en el denominador, ¿qué nos está quedando? Entonces miren que acá tenemos una raíz y lo que se está multiplicando ahí es un producto notable en el fondo. Miren que tenemos acá el 1, que es este mismo 1 que aparece acá. Tenemos coseno de alfa, el mismo coseno de alfa, en un paréntesis hay un menos, en el otro hay un más. Entonces en el fondo eso es una suma por una diferencia. Y eso es igual a una diferencia de cuadrados, es decir, acá nos va a quedar el primer término al cuadrado menos el segundo término, que es coseno de alfa al cuadrado. ¿Sí? Entonces miren, en estos ejercicios hay que tener en cuenta las identidades y toda la parte de factorización. Bien, entonces, ahora, ¿a qué es igual 1 menos coseno cuadrado? Entonces, si recordamos un poco, teníamos que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa era igual a 1. Esta era la primera identidad pitagórica que habíamos visto. Y de acá, si despejamos seno cuadrado de alfa, entonces nos va a quedar que seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Entonces vamos a reemplazar eso. Entonces en el numerador nos va a quedar la misma expresión, es decir, nos está quedando 1 más coseno de alfa. Y en el denominador nos está quedando la raíz cuadrada. ¿Y qué es 1 menos coseno cuadrado? 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado de alfa. Ahora, ¿qué es la raíz cuadrada de seno cuadrado de alfa? Entonces esto simplemente va a ser seno de alfa. Entonces nos va a quedar 1 más coseno de alfa sobre seno de alfa. ¿Cierto? Simplificamos esta raíz con este exponente. Y esto que tenemos acá, lo mismo que tener 1 sobre, vamos a repartir ese denominador, nos queda 1 sobre seno de alfa más coseno de alfa sobre seno de alfa. Ahora, ¿qué es igual 1 sobre seno de alfa? Entonces hay que recordar esas identidades recíprocas que teníamos anteriormente. Entonces 1 sobre seno de alfa es justamente cosecante de alfa más, ¿y qué es coseno de alfa sobre seno de alfa? Eso es cotangente de alfa. Listo. Entonces así termina entonces este ejercicio. Entonces cuando tengan raíces normalmente uno trabaja esa parte y lo que hace es racionalizar. ¿Sí? Entonces ya simplificamos, justamente empezamos al lado izquierdo, empezamos a hacer las operaciones y al final miren que llegamos a esta suma que es justamente lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Por lo tanto esta expresión y estas son equivalentes. Dice, transforma el primer miembro en el segundo en la siguiente identidad. Entonces tenemos acá esta resta, tenemos secante cuadrado de x menos tangente a la 4 de x, perdón, igual a 1 más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una de las formas de hacer el ejercicio es pasar todo en términos de seno y coseno y desarrollarlo. Solo que acá hay un problema, miren que los exponentes son el 4. Entonces si pasamos eso en términos de seno y coseno, entonces siempre hay que hacer muchas operaciones. Algo que podemos hacer aquí rápidamente es darnos cuenta que secante a la 4 de x menos, voy a escribir el lado izquierdo, tangente a la 4 de x, eso en el fondo es una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a factorizar esa diferencia de cuadrados. Esto va a ser igual a secante cuadrado de x, recuerden que eso como se factoriza, se hacen dos paréntesis,
raíz cuadrada del primero, que nos va a quedar secante cuadrado de x. Yo creo que acá no. Después sacamos la raíz cuadrada a la segunda expresión. Entonces en un paréntesis va con el más, el otro va con el menos. La raíz cuadrada de tangente a la 4 nos va a quedar tangente al cuadrado de x. Y el otro paréntesis va similar pero con signo contrario. Entonces nos va a quedar secante cuadrado de x menos tangente cuadrado de x. Entonces ahí lo que hicimos fue darnos cuenta que hay una diferencia de cuadrados y lo factorizamos. Entonces vamos a ver para qué me sirve eso. Resulta que hay una de las identidades pitagóricas que relaciona a la tangente y a la secante. Nosotros teníamos que 1 más tangente cuadrado de x, eso era igual a secante cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, si observamos aquí, si la tangente la pasamos a este lado a restar, entonces nos va a quedar que justamente secante cuadrado de x menos tangente cuadrado de x es igual a 1. Entonces en el fondo toda esta expresión que está aquí es simplemente 1. Y 1 por la expresión de la izquierda me queda la expresión de la izquierda. Entonces nos queda secante cuadrado de x más tangente cuadrado de x. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta? Ya esta es más sencilla y como básicamente tenemos que llegar a esta expresión que aparece acá a la derecha, vamos a pasar todo en términos de seno y coseno. Entonces, ¿a qué es igual secante de x? Entonces hay que recordar que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Pero como acá me dicen secante al cuadrado, entonces tengo que elevar al cuadrado esa fracción. 1 al cuadrado da 1 y coseno cuadrado, entonces acá nos va a quedar coseno cuadrado de x. ¿Sí? Más, yo sé que tangente es seno sobre coseno, entonces como la tangente también está al cuadrado, nos va a quedar seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Y ya por último nos queda es hacer esa suma de fraccionarios. Miren que esas dos fracciones son homogéneas, tienen el mismo denominador, entonces se escribe el mismo denominador y se suman o se restan los numeradores. En este caso nos va a quedar 1 más seno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces miren que ya terminé mi ejercicio. Se veía como algo largo, pero el hecho de que yo me di cuenta de que acá había una diferencia de cuadrados, que lo haya factorizado y toda esta parte ya daba 1, ya eso me ahorra mucho trabajo. Bueno, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Dice, demuestre la siguiente identidad. Aquí en este enunciado no me dicen si trabajo el lado izquierdo, si trabajo el lado derecho. Entonces ya tengo que analizar cuál es el lado que hay que trabajar. Entonces por este lado me dicen que tangente cuadrado de alfa menos tangente cuadrado de beta sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa, tangente cuadrado de beta es igual a esto. Entonces hay que tomar la decisión cuál de los dos lados vamos a trabajar. ¿Sí? Aquí varias formas de hacer el ejercicio. Digamos, alguien perfectamente puede decir, no, como tenemos las identidades de suma, yo voy a utilizarlas, ¿cierto? Y después voy a multiplicar esas dos expresiones para llegar al del lado izquierdo. Eso se puede hacer. En este caso, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el del lado izquierdo y lo voy a operar. Entonces vamos a escribir aquí el ejercicio del lado izquierdo. Tenemos tangente cuadrado de alfa menos tangente cuadrado de beta sobre, lo único que estoy haciendo es escribiendo de nuevo el lado izquierdo. 1 menos tangente cuadrado de alfa por tangente cuadrado de beta. Listo. Ese es nuestro ejercicio, la expresión que está al lado izquierdo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Démonos cuenta
que tanto en el numerador como en el denominador hay una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar esas diferencias de cuadrados. Entonces, en el numerador nos va a quedar, hacemos dos paréntesis, en uno va el más, en el otro va el menos, y le sacamos la raíz cuadrada a cada una de las expresiones. Entonces, nos va a quedar tangente de alfa más tangente de beta por tangente de alfa menos tangente de beta. Todo esto dividido. Entonces ya factoricé la parte de arriba, vamos a factorizar la parte de abajo. Entonces de nuevo es una diferencia de cuadrados. Tengo una resta y cada una de las expresiones tiene raíz cuadrada exacta. Entonces me va a quedar 1 más tangente de alfa por tangente de beta, ¿cierto? Miren que le saqué raíz cuadrada a cada partecita y en el otro paréntesis va a quedar con resta. 1 menos tangente de alfa por tangente de beta, ¿sí? Y resulta que ya básicamente terminamos el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren que acá tenemos tangente de alfa más tangente de beta sobre 1. Algo que hay que tener en cuenta aquí, todo esto se está dividiendo, entonces podemos ordenar las expresiones. Entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente, vamos a escribir aquí arriba tangente de alfa más tangente de beta, solo que esto lo voy a poner a dividir al que me interesa. En este caso me interesa que aquí quede 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Y esto por, y en la otra expresión me va a quedar tangente de alfa menos tangente de beta, y en el denominador voy a escribir 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Ahora, ¿qué sucede? Miren que esto que escribí aquí abajo es equivalente a lo de arriba. Si ustedes multiplican estas dos fracciones, ¿cómo se multiplican? Se multiplican derecho. Entonces, si ustedes multiplican este numerador con este, justamente les va a dar todo lo que yo tengo acá arriba. Y si multiplican este con este, va a dar justamente lo que tengo acá. Entonces, lo único que hicimos fue ordenarlo. Si observan, ¿qué es esta fracción que tenemos acá? Entonces, eso justamente es tangente de la suma de dos ángulos. Es decir, esto es igual a tangente de alfa más beta. ¿Y a qué es igual la otra fracción que tenemos ahí? Es igual a tangente de alfa menos beta, ¿sí? Entonces así nos quedaría ya el ejercicio resuelto. Entonces, ¿qué sucede? Yo me di cuenta que acá justamente teníamos un par de diferencias de cuadrados. Factoricé cada una, organicé las fracciones y de eso ya me resultó justamente la expresión que necesitábamos. Digamos, el que quiere empezar de este lado de la derecha, ¿qué hace? Ustedes van a tener esta multiplicación inicialmente. Recuerdan que es tangente de una suma que les va a dar esta parte de acá, que es tangente de una resta, les daría justamente esta parte de acá. Y después, ¿qué tendrían que hacer? Darse en cuenta que esto es una suma por una diferencia, que es justamente una diferencia de cuadrados. Entonces ya de aquí les daría esta parte. Entonces este ejercicio perfectamente se presta para ustedes tomar el lado que quieran, desarrollarlo hasta llegar al otro lado, ¿sí? Entonces aquí no hay ningún problema. Si alguien quiere empezar por el lado derecho y trabajarlo, o si quiere trabajar todo el lado izquierdo y desarrollarlo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer una pausa de nuevo. Recuerden enviarnos todas sus preguntas, sus inquietudes y la asistencia al programa. Los invitamos a ver la solución de otro de los problemas del libro de la gobernación. En 5 minutos regresamos. Gracias por continuar con nosotros. No olviden que el día de hoy estamos trabajando verificación de identidades trigonométricas y ya hemos resuelto algunos problemas
en donde hemos justamente trabajado un lado de la igualdad. En todos los ejercicios que hemos resuelto por ahora hemos trabajado lo que es el lado izquierdo para llegar al lado derecho. Bueno, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Dice, demuestre la siguiente identidad. Entonces hay que mirar acá, hay que analizar cuál de los dos lados podemos trabajar, ¿sí? Entonces en este caso hay que mirar si, digamos, queremos transformar secante o cosecante en términos de identidades fundamentales, o podemos trabajar el lado izquierdo, perdón. Miren que el lado izquierdo aparece funciones trigonométricas con ángulos dobles. Entonces acá justamente podemos utilizar las últimas que vimos ahora. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a reemplazar qué es seno de 2x. Entonces nuestro ejercicio, voy a escribirlo por acá, 1 más seno de 2x. Entonces lo único que hice fue escribir el lado izquierdo sobre seno de 2x. Y vamos a reemplazar qué es seno de 2x, pero antes de reemplazarlo, acá podemos repartir los denominadores. Entonces esto que tenemos acá es lo mismo que escribir 1 sobre seno de 2x más seno de 2x sobre seno de 2x. Si observamos al repartir esto, justamente nos queda que seno de 2x sobre seno de 2x es igual a 1. Entonces nos está quedando 1 sobre seno de 2x más 1. ¿Sí? Ahora hay que recordar a qué era igual seno de 2x. Entonces habíamos dicho que seno de 2x es lo mismo que tener seno de x más x, y eso nos había dado ahorita 2 veces seno de x por coseno de x. Entonces vamos a reemplazar esa expresión. Vamos a tomar acá, trazamos la línea. Perdón, hay que hacerla tan grande. Bueno, entonces tenemos en el numerador tenemos un 1 y en el denominador entonces tenemos que es 2 seno de x por coseno de x más 1. Ahora, esto que tenemos, esta fracción primera acá, podemos irla separando. Entonces esto es lo mismo que tener un medio de 1 sobre seno de x y 1 sobre coseno de x más 1. Miren que ahí lo que hicimos fue separarlo cada uno en fracciones. Si ustedes multiplican las fracciones, eso va a dar el mismo resultado inicial. Y entonces ya ahora lo que nos queda es simplemente recordar a qué es igual 1 sobre seno de x, a qué es igual 1 sobre coseno de x. Entonces esto nos va a quedar un medio. 1 sobre seno de x es igual a cosecante de x. 1 sobre coseno es igual a secante de x más 1. Esa sería entonces la respuesta. Si ustedes observan, justamente esto que llegamos acá es lo mismo que tener esto del lado derecho, solo que el 1 aparece de primero, pero ya sabemos que toda esta expresión sumada con 1 es lo mismo que tener 1 más esta expresión. ¿Sí? Ahora, esto de que secante de x por cosecante, ustedes saben que esto se puede conmutar perfectamente y que quede ordenado, pero así como está ya el ejercicio ya se verificó que justamente es una identidad. Entonces tomamos el lado izquierdo, lo desarrollé y llegué al lado derecho. Dice, demuestre la siguiente identidad. Dice, coseno de 4x es igual a 8 coseno a la 4 de x menos 8 coseno al cuadrado de x más 1. Entonces, ¿qué sucede? Que es más fácil, si ustedes observan, aquí no se pueden hacer operaciones
y es un poco complicado llegar a esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a tomar coseno de 4x, vamos a utilizar identidades y ya sabemos de entrada que en nuestro ejercicio hay que llevar todo en términos de coseno de x. Entonces ese va a ser como nuestro propósito en este ejercicio. Entonces vamos a escribir coseno de 4x. Ahora, ¿a qué es igual coseno de 4x? Esto es igual a coseno de 2x más 2x. ¿Sí? Y de esta manera vamos a utilizar esas identidades de ángulos dobles. Entonces, ¿a qué es igual el coseno de una suma? Entonces esto va a ser igual a el coseno del primer ángulo, coseno del segundo ángulo, pero el segundo ángulo es de nuevo 2x. Acá hay una suma, entonces acá viene una resta, menos seno de 2x por el seno de 2x. Entonces ahí lo que hicimos fue utilizar la identidad de coseno de una suma. Ay, perdón, aquí tengo un error al final, que era coseno de 2x. Bien, entonces, ¿a qué es igual coseno de 2x por coseno de 2x? Entonces esto es lo mismo que tener coseno al cuadrado. Coseno cuadrado de 2x menos seno cuadrado de 2x. ¿Sí? Entonces miren que ya aparece, quedó la expresión en términos de ángulos dobles. De nuevo hay que reemplazar a qué es igual eso, porque la idea es que me aparezca solo coseno de x en toda la expresión. Entonces, primero que todo vamos a escribir a qué es igual coseno de 2x. Entonces coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Esto de dónde salió? De las identidades que teníamos antes. Ahora, pero esto está al cuadrado. Menos, por este lado, entonces tenemos que, hay que calcular seno cuadrado de 2x. ¿Qué es seno de 2x? Eso es igual a 2 seno de x coseno de x. Y miren que ese seno de 2x estaba al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? Ya esta expresión que aparece aquí, aparece coseno de x, seno de x, y aparecen cada uno de ellos, pero la idea es que expresemos todo en términos de coseno de x. Entonces es básicamente lo que vamos a ir haciendo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer acá es resolver justamente esas potencias. Entonces esto nos va a quedar lo siguiente. ¿A qué es igual una resta elevada al cuadrado? Entonces eso va a ser igual al primero al cuadrado. Vamos a escribirlo aquí, pero luego hay que volverlo a pasar al otro lado. Entonces nos va a quedar el primero al cuadrado. Entonces tenemos coseno de x, coseno cuadrado de x al cuadrado, nos va a quedar coseno a la 4 de x. Ya hice el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero que es coseno cuadrado de x por el segundo que es seno cuadrado de x, más el segundo al cuadrado, es decir, seno a la 4 de x. Entonces todo esto que resolví acá solamente es el primer paréntesis, menos, y después viene entonces la otra parte, que al elevar al cuadrado nos va a quedar 4, 2 al cuadrado da 4, seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Bueno, vamos a pasar entonces a otra diapositiva para que continuemos el ejercicio. Entonces hasta el momento que hicimos expandir todo. Bueno, entonces hasta el momento ¿a qué hemos llegado? Tenemos lo siguiente. Llegamos a que tenemos coseno
a la 4 de x menos 2 coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x más seno a la 4 de x. Lo que estoy escribiendo es justamente el último renglón que teníamos, menos 4 seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Esto fue lo último que teníamos ahora. Bien, entonces, ¿qué sucede? Nuestro ejercicio tiene que quedar todo en términos de coseno de x. Entonces vamos a ir transformando donde aparezca justamente seno. Otra de las cosas que podemos hacer es, miren, este término de acá y este término de acá son semejantes, podemos sumarlos. Entonces nos queda lo siguiente: coseno a la 4 de x menos 6 nos va a quedar coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x. Más seno a la 4 de x. Bueno, entonces aquí nos queda un poco más simplificado y vamos a transformar ahora todo en términos de coseno. Entonces nos queda coseno a la 4 de x menos 6 coseno al cuadrado de x por seno cuadrado de x, pero seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x, más seno a la 4 de x, eso es igual a, yo sé que seno cuadrado, hay que tener en cuenta algo aquí, seno a la 4 de x es lo mismo que tener seno cuadrado de x al cuadrado. Entonces lo que hacemos es reemplazar lo que es seno cuadrado de x y después elevarlo al cuadrado. Entonces nos va a quedar que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x y todo esto al cuadrado. Bueno, entonces ya lo que nos queda es hacer las operaciones y sumar y restar términos semejantes. Esto nos va a quedar coseno a la 4 de x y aquí vamos a empezar a multiplicar. Entonces menos por más nos queda menos 6 coseno al cuadrado de x, menos por menos nos queda más 6 coseno cuadrado por coseno cuadrado nos va a quedar coseno a la 4 de x. Aquí hay que utilizar propiedades de potenciación. Más, y esto de aquí hay que resolverlo. Entonces esto a qué va a ser igual, va a ser igual a el primero al cuadrado, que es 1, menos 2 veces el primero por el segundo, es decir 2, coseno cuadrado de x, más el segundo al cuadrado, es decir más coseno a la 4 de x. Entonces ya expandimos todo. Lo que nos queda es mirar términos semejantes. Acá tenemos coseno a la 4 de x, coseno a la 4 de x y por aquí tenemos 6 coseno a la 4 de x. Es decir que esto nos va a quedar 8 coseno a la 4 de x. Ahora vamos para los términos que tienen solamente coseno cuadrado. Por aquí tenemos 6. Menos 6 menos 2 nos queda menos 8. Menos 8 coseno cuadrado de x. Y por último tenemos más 1. Entonces esta era justamente la expresión a la que queríamos llegar, ¿sí? Entonces en este caso yo el ejercicio lo que hice fue utilizar las definiciones normales y lo que era, digamos, lo de ángulos dobles y la identidad pitagórica de que seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Otra cosa que se puede hacer con el ejercicio, que se los dejo para que ustedes lo intenten, es lo siguiente.
Nosotros habíamos llegado a esta parte. Si ustedes observan en esta parte, esto es una diferencia de cuadrados. Entonces otra forma de hacer el ejercicio es factorizar esta diferencia de cuadrados y desarrollar cada uno de los paréntesis lo que les quede, ¿sí? Entonces eso es otra forma de resolver el ejercicio. Factorizar esto de acá, simplificar cada una de los paréntesis que les va a quedar y luego operarlos para llegar a esta misma respuesta, ¿sí? Entonces no es la única forma de hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos coseno de 4x, lo expresamos en términos de ángulos dobles, utilizamos esas identidades de ángulos dobles que por acá aparecen. Acá aparece la del coseno y la de seno. Y después lo que hicimos fue simplemente hacer operaciones. Solo que ¿qué sucede? Que cuando expandimos todo, acá aparecían coseno de x y seno de x, y en nuestro ejercicio nos pedía que todo quedara en términos de coseno. Por eso hubo que utilizar la identidad fundamental seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Bueno, me dicen demuestre la siguiente identidad. Entonces dice 2 cotangente de x sobre cotangente cuadrado de x menos 1 igual a tangente de 2x, ¿sí? Entonces lo primero que hay que hacer es pensar cuál de los dos lados vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces cosas que podemos hacer aquí, podemos trabajar con el lado izquierdo. Y justamente, ¿qué vamos a hacer? Miren que lo que tengo que llegar al lado derecho es con tangente. Entonces, como necesito tangente, la idea es que transformemos todo esto que aparece al lado izquierdo en términos de tangente. Entonces vamos a escribir el ejercicio. Tenemos 2 cotangente de x sobre cotangente cuadrado de x menos 1. Este es nuestro lado izquierdo. Ahora vamos a transformar todo donde aparece cotangente en términos de tangente. Entonces nosotros sabemos que cotangente de x es igual a 1 sobre tangente de x. Esta es otra de las identidades fundamentales que teníamos inicialmente. Entonces esto va a ser igual a 2 que me multiplica a 1 sobre tangente de x sobre, ¿y qué es cotangente cuadrado de x? Entonces ya necesito esta cotangente elevarla al cuadrado. Entonces por lo tanto me va a quedar esa fracción elevada al cuadrado. 1 al cuadrado nos queda 1 y tangente al cuadrado, entonces nos va a quedar aquí justamente tangente cuadrado de x menos 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer fraccionarios. Entonces esto nos va a quedar justamente lo siguiente. En el numerador nos está quedando 2 sobre tangente de x. Y en el denominador, miren que yo lo único que hice fue multiplicar fraccionarios ahí. Y en el denominador hacemos la resta de fracciones. El denominador común es tangente de x. Y en el numerador nos va a quedar, pues el numerador del denominador nos está quedando 1 menos tangente cuadrado de x. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos fracciones, una en el numerador, otra en el denominador. Hacemos la ley de extremos y medios. Entonces, en este caso, en el numerador nos va a quedar 2. A ver, tracemos acá la línea. En el numerador nos está quedando 2 tangente de x. Y en el denominador, ¿qué nos está quedando? Creo que aquí me faltó algo, no. En el denominador aquí me faltó un 2 acá. En el denominador, acá viene un 2, nos está quedando 1 menos tangente cuadrado de x. ¿Sí? Entonces me había faltado escribir el 2 de acá abajo, que queda aquí arriba.
Pero resulta que esto es justamente tangente de 2x. ¿Sí? Simplemente recordar que ¿a qué es igual tangente de un ángulo doble? Va a ser tangente del primer ángulo, que es tangente de x. Ahora hagámoslo por aquí para recordar un poquito. Tangente de 2x es tangente de x más x, y esto va a ser igual a tangente del primer ángulo, que es x, más tangente del segundo ángulo, que es x, sobre 1 menos tangente de x por tangente de x. Entonces, si ustedes realizan las operaciones, justamente en el numerador va a quedar 2 tangente de x, y en el denominador, en esta multiplicación, va a quedar tangente al cuadrado de x. Bueno. Bien, entonces ya hemos hecho varias identidades y casi en todas hemos trabajado el lado izquierdo. Vamos a hacer un ejemplo de una identidad donde tengamos que trabajar ambos lados al tiempo, por lo menos mirar qué es lo que hay que hacer. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Dice, cosecante de teta menos seno de teta por secante de teta menos coseno de teta, y me dicen que hay que comprobar que eso es idénticamente tangente de teta más cotangente de teta, y esto a la menos 1. ¿Sí? Entonces miren, tenemos este ejercicio. La pregunta es, bueno, ¿cuál lado trabajar? Entonces algo que podemos hacer aquí, en ambos casos, digamos, podemos trabajar tanto el lado izquierdo como el lado derecho y mirar que realmente tenemos que llegar a la misma expresión. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Pasar todo en términos de seno y de coseno. Entonces, ¿a qué es igual cosecante de teta? Entonces, eso es igual a 1 sobre seno de teta. Menos, ¿qué es seno de teta? Simplemente es seno de teta por, ¿qué es cosecante de teta? Es 1 sobre coseno de teta. Menos coseno de teta. ¿Sí? Entonces miren que ahí yo lo que hice fue transformar todo en términos de seno y de coseno. Ahora, ¿qué podemos hacer con el lado derecho? También transformar todo en términos de seno y de coseno. Entonces, ¿qué es tangente de teta? Es seno de teta sobre coseno de teta. Más, ¿qué es cotangente? Es coseno de teta sobre seno de teta. Todo esto está a la menos 1. ¿Sí? Entonces miren que ahí que estoy haciendo, estoy desarrollando cada lado por aparte, ¿cierto? Entonces estamos desarrollando los dos lados y lo que queremos hacer es llegar a la misma expresión. Ahora, cuando yo escribo esta igualdad aquí, básicamente lo que estoy diciendo es, esto que tengo acá escrito es igual a esto que tengo acá, ¿sí? Y esto que tenemos al lado derecho es igual a esto que tenemos acá. Entonces lo que hay que hacer aquí es resolver fraccionarios. En este caso el denominador de la primera fracción va a ser seno de teta, que me multiplica a 1 menos seno de teta al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí ya nos quedó la primera fracción resuelta, el denominador es seno de teta y luego multipliqué en cruz. Lo mismo pasa con el otro lado. El otro lado nos va a quedar coseno de teta es el denominador y en el numerador nos está quedando 1 menos coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Entonces, algo que uno puede hacer, digamos algo que podemos hacer acá es, digamos, quitar más bien este igual para que no se confunda.
Este igual es como para desarrollar el lado derecho, entonces algo que se puede hacer es ir escribiendo iguales aquí y ya uno sabe que es que está trabajando todo el lado izquierdo, ¿cierto? Y por este lado estamos trabajando el lado derecho. Ahora, ¿qué hacemos en el lado derecho? En el lado derecho, miren que todavía podemos hacer denominador común, que va a ser coseno de teta, seno de teta. ¿Cierto? Ese sería el denominador común, esos denominadores son diferentes, y arriba nos va a quedar seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Todo esto a la menos 1. Entonces la idea que se quiere ver acá es que estamos desarrollando todo el lado izquierdo, todo el lado derecho, y la idea es que lleguemos a la misma expresión. Bueno, por el lado izquierdo, ¿qué podemos hacer? Miren que ya tenemos 1 menos seno cuadrado, que sabemos que eso es igual a coseno cuadrado de teta sobre seno de teta, y esto multiplicado por 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado sobre coseno de teta. Ya ahora de este lado, ¿qué podemos hacer? Simplificar. Entonces en este caso nos va a quedar, cancelamos este coseno con un coseno de arriba, nos va a quedar coseno de teta por, y cancelamos este seno de teta con un seno de teta de arriba, seno de teta. Entonces miren, desarrollé todo el lado izquierdo y llegué a esta expresión, coseno de teta por seno de teta. La idea es que este lado de la derecha también tiene que llegar a lo mismo. Entonces por este lado de la derecha, ¿qué podemos hacer? Sabemos que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces me queda 1 coseno de teta más seno de teta, y esto me queda a la menos 1. Entonces miren, ya hice lo máximo que podía ahí dentro. Lo que hacemos es, como está la menos 1, en el fondo esto se cambia de lugar y nos va a quedar coseno de teta más seno de teta. Ah, bueno, aquí no era un más, era un por. Si acá era una multiplicación, solo que yo aquí en el renglón de arriba escribí un por, pero escribí un más, pero aquí es un por. Listo. Entonces miren qué sucedió. Teníamos que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta por una identidad era igual a 1. Y esta multiplicación vuelve a quedar aquí abajo. Luego, como esta fracción está a la menos 1, se cambian de lugar y nos va a quedar lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Si trabajamos el lado izquierdo, miren a lo que llegamos. Si trabajamos el lado derecho, llegamos a esto, y miren que estas dos cosas son iguales. Por lo tanto, ¿uno qué hace? Todas estas cosas son equivalentes, y esta es equivalente, es la misma que esta, entonces por lo tanto estas dos últimas de arriba son equivalentes. Entonces ya hicimos un ejercicio donde hubo que trabajar los dos lados para ver cómo verificar esa identidad. Bueno, gracias por acompañarnos, les deseamos un feliz día y nos vemos el miércoles.